saludarles a todos, súper contento de poder estar un viernes más alabando, reuniéndonos para poder orar, reuniéndonos para poder cantar, para poder escuchar de su palabra. Bueno, como se habrán dado cuenta, me toca el tema a mí el día de hoy. Hace rato no me tocaba un tema y estoy levemente nervioso, pero contento porque el Señor es quien habla, no soy yo el que va a hablar a sus vidas, no soy yo el que va a cambiar sus corazones, sino que Dios, por intermedio de su Espíritu Santo, el que obra en nuestras vidas. Así que por ahí descanso un poco porque esa ya no es mi responsabilidad, sino que el Señor es el que transforma los corazones. Bueno, súper contento de poder estar en esta hora exponiendo su palabra. Y bueno, partiendo, estamos en una miniserie del libro de Colosenses, en específico del capítulo 1, los versículos 15 al 23. Esta es la miniserie que estamos haciendo por ahora, por el mes de enero. Ya llevamos 2 viernes consecutivos, este es el tercero, hablando de esto, y la semana pasada la Bedita nos compartió los versículos del 15 al 17. Y hoy nos corresponde continuar con esto del 18 al 20. Un poco de contexto de la iglesia en Colosa era que los colosenses era una iglesia que seguía a Cristo, una iglesia seguidora de Cristo. ¿Cuál era el problema? Es que estaba siendo atacada por corrientes de pensamiento herejes. Todo esto lo pueden, si no se acuerda muy bien, la Alecita también lo habló mucho en el primer tema, desde el primer viernes de enero. Y sobre qué se basaban esta herejía, hablaban básicamente de la insuficiencia de Cristo, de que había por ahí liberalismo, de que lo material siempre va a ser malo y solo tenemos que preocuparnos del espíritu, entonces no tenemos que portarnos bien. Había también mucho judaísmo, estaba el gnosticismo, que hablaba de que la divinidad no podía encarnarse porque la carne era mala. Entonces, como que en cierta forma Cristo había habitado en Jesús, pero había salido de Jesús antes de que Jesús muriera. Un enredo más. En toda esta tendencia o pensamiento hereje estaba rodeada la iglesia de Colosa y se estaba empezando a corromper un poco. En este contexto en que Pablo le escribe a la iglesia en Colosa y le escribe mostrando a Jesús como el único digno de toda gloria y de toda honra, como el Dios supremo y dueño de todas las cosas. La Bedita en los primeros 3 versículos que analizamos la semana pasada, la Bedita nos mostró cómo Cristo era antes de todas las cosas, cómo fue el creador del universo y cómo también por medio de Cristo es que todo subsiste. Y todas estas eran verdades que estaban muy, pero muy lejos de las filosofías que estaban acechando en ese momento a los colosenses. Vamos entonces al versículo que tenemos, los 3 versículos que tenemos el día de hoy, que nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo nos viene hablando de versículos atrás de cómo Cristo era, como en Cristo estaba como la supremacía de Cristo en la creación, y el día de hoy vamos a poder ver la supremacía de Cristo en la redención, como por Cristo, por la muerte de Cristo en la cruz es que nosotros ahora podemos alcanzar salvación, como por su resurrección al tercer día es que ahora nosotros también tenemos la oportunidad de tener vida eterna, como Dios lo puso en alto por sobre todas las cosas, como también Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Pablo continúa exhortando a los colosenses de quién realmente es Jesús. No solo se quedó con su rol sobre la creación, no solo se quedó con que en Cristo se sostienen todas las cosas, sino que ahora nos lleva a cómo actuó o la supremacía
de Cristo en la redención y que fue llevado a cabo para salvación de nuestras vidas. El versículo 18 parte diciéndonos, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La expresión que dice de que Cristo es la cabeza demuestra la autoridad de Cristo, demuestra que Él es quien gobierna a su iglesia. Y aquí un pequeño paréntesis, cuando hablamos de iglesia no nos estamos refiriendo a la Iglesia Unión Cristiana, que en este momento debe estar cerrada, sino que hace referencia a la iglesia universal, a la iglesia de todos los que creen en Cristo como su único y personal Salvador, a toda la iglesia mundial. Y hay que separarla obviamente también de lo que es el ecumenismo, porque no es cualquier religión, sino que los que creen en Cristo, todos nosotros, no necesariamente una iglesia en particular, sino nosotros, los hijos del Señor, para nosotros, Cristo es la cabeza. Y esta expresión de que Cristo es la cabeza no es extraña en la Biblia, no es que solo aparezca en Colosenses, podemos ver cómo en Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, se nos señala lo siguiente. Perdón. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Este pasaje de Efesios nos muestra cómo el Padre pone todo bajo la autoridad de Cristo. No hay nada que esté por sobre Cristo. No hay nada creado, no hay nada en los cielos, no hay nada en la tierra, no hay nada que pueda superar a Cristo. Cristo es lo máximo, es el tope. Y como Cristo también podemos ver cómo el Padre deja a Cristo como la cabeza de la iglesia. Es como la autoridad, como quien gobierna la iglesia. Es Cristo quien le da vida a la iglesia y le da crecimiento. Podemos imaginarnos como a Jesús a cargo del timón de su iglesia, de este barco, ¿cierto? Él es quien nos dirige, el que nos muestra qué es lo que debemos hacer. Y como, al ser la cabeza, finalmente es quien controla a todo el cuerpo. Imaginémonos esto como el cuerpo humano, en donde finalmente la cabeza hace funcionar todo. El pie no se puede mover si es que el cerebro no le envía la información para que el pie se mueva. Y básicamente es algo similar, es donde Cristo es la cabeza y el cuerpo es su iglesia, en donde nosotros ahora estamos bajo su control. Y finalmente es Cristo quien tiene todo el control y por intermedio de su palabra es que ahora nos traza el camino que la iglesia debe seguir, el camino que nosotros como sus hijos debemos continuar. Es Cristo también quien protege al cuerpo, es Cristo quien nos guía. Y la tarea del cuerpo, ¿cuál es la tarea del cuerpo? Es permanecer en él. Nosotros como iglesia, nuestra tarea no es ir mejorando por nuestras propias capacidades, sino nuestra tarea es permanecer aferrados a Cristo. Porque por nuestras propias capacidades no podremos lograr nada, sino que solo por Cristo, solo Cristo obrando nuestra vida, solo la cabeza moviéndonos, es que nosotros podremos crecer, es que nosotros vamos a poder ser transformados y parecidos a Cristo. No puede el cuerpo estar separado de la cabeza. En Juan, capítulo 15, versículo 5, ¿sí?, nos señala, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de la cabeza no se puede vivir. Separados de Cristo no hay vida, solo muerte. Solo en Cristo hay vida, porque Él murió y resucitó para darle vida a la iglesia. Cristo, al morir y resucitar, marcó
un precedente histórico, un precedente que de hecho nunca antes visto. Vamos a leer lo que sigue. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Nosotros en la Escritura podemos ver que Jesús no fue el primero en resucitar. Podemos ver incluso en el Antiguo Testamento cómo incluso por intermedio de profetas hubo resurrecciones. Incluso por los huesos del profeta Eliseo, porque Elías fue ascendido al cielo, así que él no dejó los huesos. El profeta Eliseo, como por intermedio de sus huesos también hubo una resurrección. Pero entonces, ¿por qué es el primogénito entre los muertos? Si ya hubo otras resurrecciones. Porque la resurrección de Cristo tuvo algo especial. Hubo algo diferente en la resurrección de Cristo. A diferencia de todas las otras resurrecciones que habla la Biblia, hasta incluso el mismo Jesús fue partícipe de algunas resurrecciones, pero la resurrección de Cristo fue la única en la que al resucitar no volvió a haber muerte jamás. Todas las personas anteriores a él que habían resucitado para volver a morir posteriormente. Pero solo Cristo fue el que resucitó y nunca volvió a morir, no volvió a morir jamás, sino que fue levantado al cielo, a la diestra de Dios Padre, en gloria y majestad. Ahora Cristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y es bacán porque recordemos lo que la iglesia de Colosa estaba siendo tentada. Estaba siendo tentada por pensamientos de liberalismo, de judaísmo, de gnosticismo, en donde separaban la humanidad de Jesús con la divinidad de Cristo, como que eran cosas separadas. Pero Pablo, al escribirle, deja súper en claro al pueblo de Colosa que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, demostrando su deidad, dejando en evidencia, como si ya no hubiera sido suficiente todo lo anterior que nos viene relatando Pablo en los versículos anteriores, como si todo eso no hubiera sido suficiente, nos deja en evidencia la supremacía de Cristo, que Cristo está por sobre todo, que Cristo es supremo en todo. Ahora Jesús tiene la oportunidad, incluso tiene la autoridad, incluso sobre la vida y la muerte. Y no solo eso, porque si eso ya, como si eso no fuera suficiente de lo impresionante, sino que ahora también al derrotar la muerte, sacó a la luz la vida eterna, la cual ahora también comparte con nosotros, porque nosotros, ¿qué es lo que merecíamos? ¿Cuál era nuestro fin sin Cristo? Era la muerte eterna. Pero al Cristo morir por nosotros, al transformar esta oportunidad, al generar esta oportunidad, al transformar nuestra vida, nos da una luz de esperanza, nos da esta vida eterna, que es conocerle a Él. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23, nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Jesús no solo mostró su deidad con su resurrección, que dicho sea paso, y esto solo para aclarar, cuando se habla de la resurrección de Cristo, no es que simplemente volvió el Espíritu de Jesús y fue levantado al cielo, sino que realmente resucitó en cuerpo material, en carne y hueso. Pero la resurrección de Jesús no se quedó ahí, sino que también abrió una puerta para la resurrección de la iglesia. La iglesia estaba condenada por su pecado a muerte. No había ningún hombre, ninguno capaz que pudiera pagar el precio del pecado. No había nadie que tuviera la capacidad de poder pagar por sí mismo. De hecho, ni siquiera ni siquiera la muerte de animales del Antiguo Testamento lograban pagar el precio por el pecado de nosotros. Pero Dios tenía un plan mayor, mucho más alto, que era enviar a Cristo para reconciliar a la humanidad con Dios.
Este plan el Señor lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que esto iba a suceder y Él tenía a Cristo. Y Cristo era quien iba a salvar nuestras vidas. Cristo iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesús, como primicia, resucitó primero, pero también nos dejó la promesa de volver por su iglesia para poder morar eternamente con Él. Y es bacán poder analizarlo así porque ya no es simplemente la historia de Jesús, sino ahora es nuestra historia. Porque esto cambia totalmente cuál es la perspectiva, porque ahora nosotros ya no vivimos pensando en este mundo, sino vivimos pensando en la eternidad. Y ese tiene que ser nuestro foco, ese tiene que ser nuestro centro. Cristo, el que es sobre todas las cosas, debe ser el centro en nuestras vidas. El pasaje continúa diciendo, para que en todo tenga la preeminencia. Jesús, supremo sobre todas las cosas, supremo en la creación, siendo la cabeza del cuerpo, el primogénito entre los muertos, tiene la autoridad incluso sobre la vida y la muerte. ¿Todo esto para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Jesús es lo más importante. No hay nada de mayor relevancia que Cristo. Él tiene la preeminencia, Él es lo mejor. Sobre Él no hay nadie. Sin Cristo, nada de lo que existe podría existir. Cristo es lo único importante. Aquí hay una pequeña tablita donde podemos ver cómo Cristo está por sobre todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. Eso lo podemos, aquí les dejo la referencia, pero por tiempo, básicamente, no vamos a buscarlas todas, pero podemos ver cómo Él es la imagen del Dios invisible. En Hebreos 1.3 dice que la imagen misma de su sustancia, creador y sostenedor del universo. En Juan 1.3 puede decir que todas las cosas por Él fueron hechas. Cabeza de la iglesia. Esta misma idea que veníamos repitiendo ahora, que Pablo le escribió a los Colosenses, también fue presentada en Efesios, donde dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Venció la muerte. En 1 Corintios 15:20 dice que más ahora Cristo ha resucitado. Y no es que ha resucitado simplemente, sino que resucitó para darnos vida a nosotros, porque también fue la reconciliación entre Dios y los hombres. En 2 Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19, nos habla de que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y a nosotros nos encarga también la reconciliación. Llevar el mensaje de la reconciliación. Y aquí es como podemos ver a Cristo con su preeminencia, con su importancia, como lo máximo sobre todas las cosas. Jesús está por sobre todo. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Nada escapa de Él. Él merece toda honra y honor. Él fue el que creó el universo. Él es quien sostiene el universo y también es quien sostiene a la iglesia. Él fue el que venció la muerte y que le dio una nueva oportunidad a la iglesia. Es quien nos reconcilió a nosotros, los pecadores, nos reconcilió para con el Padre. Y el Padre lo exaltó a lo sumo en las alturas, para que todo pueblo y nación alabe y glorifique su nombre, porque solo Él merece toda honra y toda gloria. El versículo 19 continúa diciendo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Permiso. Por todo lo que veníamos hablando, ¿cierto? De esta preeminencia de Dios, por esto mismo, el apóstol Pablo continuó escribiendo a los colosenses esta frase, por cuanto al Padre agradó que en Él habitase toda plenitud, que toda la gloria, desde el principio de los tiempos hasta el fin, toda la gloria sea para Jesucristo. Todo esto era una enseñanza muy fuerte para los colosenses. Volvamos a recordar toda la herejía que daban vuelta en Colosa, el gnosticismo separando la humanidad de Jesús con la divinidad de Cristo, y Pablo se encargó de mostrar a Jesucristo como el único y gran Salvador que vive y reina para siempre. Y es bacán porque nos demuestra a nosotros también la importancia de Cristo.
nos pone en perspectiva quiénes somos nosotros y dónde tiene que estar Cristo también en nuestras vidas. Y es un llamado también para que podamos entender y podamos seguir buscando más de Dios y colocando a Cristo como el centro de nuestras vidas. Como un poco de dato, llevándolo al contexto de los colosenses, hice esta pequeña tabla porque el versículo dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, recordando todas las herejías que estaban rondando en Colosa. Y habitase, en el griego, perdón mi pronunciación, pero era katoikeo, que hace referencia a, o significa, habitar permanentemente o habitar para siempre. Y en plenitud usó la palabra en griego pleroma, que era una palabra muy utilizada por el gnosticismo para hablar sobre esta plenitud de la divinidad suprema. Y Pablo, yendo de frente en contra de la herejía del gnosticismo, habla de que esta plenitud divina suprema, que ellos hablaban que se había posado en Cristo y después lo había dejado, habla que habitó permanentemente y para siempre en Cristo. En él habitó toda plenitud. En Jesús habitó para siempre la divinidad suprema de Dios. Podemos ver también cómo en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10, nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, afirmando la deidad de Cristo, que toda la plenitud de Dios habita en Jesús. Que no es simplemente que el Espíritu de Dios se puso en Cristo y después salió, sino que Jesús es Dios. Pablo nuevamente anima a no caer en las filosofías de este mundo que tratan de explicar lo inexplicable con teorías fuera de Jesús, fuera de Cristo, sino más bien Pablo lo que hace, exalta a Cristo y muestra tanto a los colosenses como a nosotros que estamos completos en Él. Todo esto es posible por su muerte y su muerte en la cruz. El versículo 20 continúa diciendo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando Pablo señala que la reconciliación de Dios con los hombres fue mediante la sangre de la cruz de Jesús, es como ya el empujón final. El empujón final de todo lo que ya venía diciendo, ¿cierto? De cómo está la preeminencia de Cristo en la redención, el empujón final para demostrar la deidad de Jesús. Porque no había ni un solo hombre que nos pudiera reconciliar con Dios. Porque a nosotros Dios nos creó perfectos y santos en el huerto del Edén. Pero el hombre decidió ir en contra de Dios y cuando Adán y Eva pecaron nos hicieron enemigos de Dios porque ya no hay santidad en nosotros. Desde que Adán y Eva pecaron ya no somos santos. Desde ahí en adelante todos somos engendrados en pecado. Desde que nacemos somos pecadores y no hay forma de que por nuestras propias fuerzas, de por muchas cosas que nosotros podamos hacer, no hay forma de que podamos alcanzar salvación, no hay forma de que podamos acercarnos siquiera a Dios. Pero Dios en su infinito amor tenía un plan desde antes de la fundación del mundo para poder salvarnos. No había forma de salvarnos nosotros mismos, no había forma de llegar nosotros a Dios, porque Él es santo y nosotros, hombres terrenales, llenos de pecado. Pero Dios se hizo carne. Nos amó a tal nivel de que ni siquiera fue que se tranquilizó a sí mismo, sino que Él fue el que se hizo carne a sí mismo. Él mismo se humilló. Vino Cristo al mundo, pero no vino Cristo al mundo a condenar al mundo, sino que vino
para que el mundo fuese salvo por él. En Juan capítulo 3, versículo 17, podemos encontrar esto. Todos conocemos el versículo anterior, porque de tal manera amó Dios este mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros, como seres humanos, solo merecíamos la muerte. La muerte porque ese era el pago del pecado que nosotros cometimos. Si bien en el huerto del Edén pecaron Adán y Eva, la verdad es que nosotros tampoco lo hubiéramos hecho mucho mejor. Esto sentenció a la humanidad a ser esclavos del pecado. Dios, siendo santo, no podía aceptarnos a nosotros con pecado. Y nosotros no podíamos pagar el precio con algo que nosotros pudiésemos hacer. Así que el Padre envió a Jesús. El Padre, al cual nosotros traicionamos una y otra vez con nuestros pecados, es quien ahora nos da la solución. Nos da a Cristo, quien en vez de venir a condenar al mundo, en vez de venir a hacer pagar, entre comillas, cada uno de nosotros por nuestro pecado, Él viene a salvarnos. Dejó toda su gloria y vino a la tierra como hombre. Sufrió el desprecio, sufrió humillación e incluso sufrió la muerte y la muerte de cruz. Todo esto para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Todo esto, ¿para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Después de este gran acto de amor y bondad, es que fue resucitado y ascendió a la diestra de Dios Padre para reinar por los siglos de los siglos. Si dependiese de nosotros, no hubiésemos estado ni cerca de llegar al reino celestial. No hubiésemos estado ni cerca de siquiera tener una oportunidad de acercarnos a Dios. Pero Dios nos amó tanto, nos amó a tal nivel que dio su propia vida, que se entregó a sí mismo para que ahora nosotros pudiéramos tener una oportunidad. Fue Cristo quien hizo todo el trabajo. Nosotros aquí lo único que hicimos fuimos espectadores del amor de Dios. Fuimos espectadores de lo que Dios obró en nuestra vida y lo que sigue obrando en nuestros corazones. Se me había pegado el computador. Pablo, en todos estos versículos que leímos el día de hoy, nos relata sobre la supremacía de Cristo en la redención. Muestra a Cristo siendo el reconciliador, muestra a Cristo siendo el mediador entre Dios y los hombres. Y podemos ver cómo Cristo también nos amó, que incluso ni siquiera escatimó su propia vida. No escatimó su vida porque por una deuda que nosotros no podíamos pagar, Él pagó la deuda eterna. ¿Y qué le costó? Le costó sangre, le costó su vida en la cruz. Este Cristo que al tercer día resucitó entre los muertos, y por esa resurrección de Cristo es que ahora nosotros tenemos una nueva oportunidad de poder llegar a disfrutar, de vivir eternamente con Dios, de poder vivir nuevamente esto que se vivió en el Edén, de una armonía completa con el Señor. Pablo muestra a Cristo también, a quien el Padre le entregó que habitase toda plenitud y que toda gloria, desde la fundación del mundo hasta el fin de la eternidad, toda la gloria sea para Él y para Cristo, quien merece toda gloria y toda honra. Pablo muestra a Cristo como la cabeza de la iglesia, el cual dirige y gobierna para darle vida y crecimiento según su divina voluntad. La iglesia no tiene crecimiento, no tiene movimiento propio, sino es que el Espíritu Santo, sino es que Dios mismo es quien mueve y lo guía para poder crecer. Es Dios quien nos da el crecimiento. Es Dios quien ha hecho todo el trabajo en la redención. Nosotros simplemente, como decía anteriormente, fuimos espectadores de su amor, fuimos espectadores de su gracia, somos espectadores. Y ahora, ¿quién nos llama a nosotros? A depender solamente de Él, a estar apegados a Él, a buscarle día a día. No porque en forma de reconocimiento, sino porque Dios es lo mejor para nuestras vidas. No tenemos que verlo como
como un castigo muchas veces o como una deuda simplemente, sino más bien verlo como lo más importante para nosotros. Entender la preeminencia de Cristo, entender que Él es lo primero, dejar nuestras vidas o nuestros propios deseos, nuestras propias aspiraciones que muchas veces son terrenales por ir en pos de Cristo, entender que Él está por sobre todas las cosas, entender que Cristo es quien obra en nosotros, el que cambia nuestra vida, los transforma y poder tenerlo en el primer escalón, tenerlo en el centro de nuestra vida, que nada sea más grande que Él. Ahora tenemos que llevar esto a nuestra vida. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia? Tenemos que ir en adoración, tenemos que estar en obediencia, tenemos que descansar en Él. Cristo nos prometió la vida eterna y nuestra esperanza debe estar en que un día estaremos para siempre junto a Él. Ese tiene que ser nuestra meta, ese tiene que ser nuestro norte, por decirlo de alguna forma. Tenemos que estar esperando y confiados de que Cristo va a cumplir lo que prometió a nuestras vidas. Y entender también que muchas veces las cosas terrenales en las que estamos viviendo, no sé, las cosas materiales como quizás ganar más dinero, quizás, no sé, tener más estudios, quizás, no sé, tener un departamento nuevo, y podemos pensar, pero no son cosas malas. No, no son cosas malas, pero no son la prioridad. Tenemos que entender que Cristo es lo primero. Tenemos que entender que Cristo, hacer su voluntad, hacer lo que Dios quiere para mi vida, está por sobre lo que yo deseo hacer. Está por sobre mi nuevo auto, está por sobre mi nuevo departamento, está por sobre, no sé, cualquier cosa. Cristo es lo primero. Y si Cristo me quiere de tal forma que debo ser. Tenemos que entender de que tenemos que descansar y tener nuestra esperanza en Cristo, esperanza y descanso. Debemos ir confiadamente ante Dios y seguirle. En la actualidad, igual hay muchas corrientes de pensamiento, al igual que en Colosa, en la actualidad se tiende a ver o está esta tendencia de achicar a Dios y crecer el ser humano, como empezar a buscar cosas buenas en nosotros mismos. Y empezamos a cada vez a achicar un poco a Dios. La verdad es que esto debiese ser al revés. Tenemos que comprender de que Dios siempre tiene que ser más grande y nosotros cada vez más pequeños. Podemos ser tentados en muchas cosas. En la actualidad estamos viviendo tiempos súper difíciles donde el Evangelio está siendo muy atacado, pero tenemos que estar firmes en quién es Cristo, en dónde está Cristo en nuestra vida. Si mi compañero de trabajo me empieza a atacar porque yo soy cristiano, ¿qué es más importante para mí? ¿Tener una buena relación con mi compañero de trabajo o tener una buena relación con Cristo? ¿Tener una buena relación con mi compañero de trabajo, con mi vecino, o estar alabando al Dios que dio su vida por mí? Y son cosas súper quizás pequeñas, pero que hablan de lo que hay, lo que está primero en nuestro corazón. Es súper difícil, son luchas que uno tiene a diario, pero tenemos que entender que Cristo se merece todo el reconocimiento. No podemos desechar a Cristo. Él lo dio todo por nosotros y ahora nosotros tenemos que entregarnos por completo a Él. Si estamos viviendo situaciones en el trabajo, que no doy más, que no sé qué hacer, entendamos y hagamos todo para la honra y gloria del Señor. Es que yo no puedo dejar de odiar a mi jefe porque mi jefe ha sido asquerosamente malo conmigo, se ha portado súper mal conmigo, pero el Señor nos manda a amar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Dónde está Cristo en nuestro corazón? ¿Cuál es la preeminencia de Cristo para nosotros? ¿Es lo más importante, es lo más alto? Entiendo y insisto, son situaciones súper difíciles, pero el Evangelio nos llama a comportarnos como verdaderos cristianos en todo momento. Tenemos que ser fuertes y entender cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que entender y apegarnos a su palabra. Y por eso también es súper importante buscarla a diario, porque es donde Cristo también nos muestra el camino que su iglesia debe seguir. Cristo como la cabeza nos enseña y nos guía para poder seguir buscándole cada día más, para que podamos estar aferrados a Él de continuo. Permiso.
Entendamos que lo más importante en nuestras vidas siempre tiene que ser el alabar el nombre del Señor. Lo más importante en nuestras vidas siempre tiene que ser Cristo. Y que la alabanza esté de continuo en nuestra boca, alabando a Él, a quien, al Creador, al que por Él se sostienen todas las cosas. Y hoy respiramos, es solo por la misericordia de Dios. Es solo porque Dios lo permite. Podamos ser agradecidos de lo que Dios constantemente nos da. Y si a lo mejor sentimos que estamos en alguna carencia, podamos acercarnos a Dios y que Él muestre cuál es su plan para con nuestra vida. Porque no es que a Dios se le ha olvidado algo de nosotros. No es que Él tenía todo esto planeado desde antes de la fundación del mundo, pero Él tiene todo bajo su control. No es que a Él se le olvidó algo, sino que Él tiene un plan mayor, el cual nosotros muchas veces no vemos ni entendemos. Pero Dios tiene un plan para transformar nuestros corazones, para que podamos seguir adelante, para que podamos llegar a la meta, que es poder estar un día cara a cara junto al Señor, alabando y glorificando su nombre. Mis hermanos, los quiero invitar a que podamos orar un momento, pidiéndole perdón al Señor si muchas veces nos hemos desviado, y también alabando y glorificando a Dios por todo lo que Él hizo. Porque simplemente si algo del plan de redención hubiese dependido de nosotros, hubiésemos fallado. Pero que dándole gracias a Dios, porque solo por Él, por su misericordia, por lo que Él hizo en nuestras vidas, es que ahora nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. No porque tengamos algún mérito, no porque nosotros podamos hacer algo, sino porque Él ya hizo todo y lo hizo perfecto para que pudiésemos estar un día con Él. Oremos. Señor, en esta hora te doy muchas gracias, Padre, porque no somos por nuestros méritos y por nuestras actitudes, por lo que nosotros podríamos haber hecho, por nuestras capacidades, no nos alcanzaba, Señor, para poder acercarnos a ti. Todo lo contrario, cada día nos alejábamos y pecábamos más, Señor. Cada vez íbamos en decadencia, Señor, pero en tu misericordia, Señor, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, tenías un plan. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú habías puesto a Cristo, Señor, para la salvación de nuestras vidas. Porque te diste a ti mismo, Señor, tu Hijo unigénito, el más grande, Señor, quien por sobre Él no hay nadie, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien hizo todo, Señor, y nada dependió de nosotros, Señor, porque conoces lo falto que somos, Señor. Ninguno de nosotros, ni Adán ni Eva, siendo santos en el jardín del Edén, pudieron permanecer sin pecado, Señor. Y te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes. Somos débiles, nos cuesta mucho, Señor. Tendemos a mirarnos a nosotros mismos, Señor. Tendemos a mirar cuáles son nuestras circunstancias, y nos olvidamos rápidamente, Señor, cuál es nuestro centro, Señor, cuál debiese ser nuestro centro. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte a ti como nuestro único y personal Salvador. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor, como lo más importante en nuestras vidas. Ayúdanos a poder priorizar, Señor, a que tú seas el centro, Señor, a que podamos vivir en este mundo verdaderamente como peregrinos, entendiendo, Señor, de que estamos en este mundo, Señor, pero para glorificarte a ti, en donde nosotros no somos el centro, en donde nosotros no somos lo importante, sino lo importante eres tú. Ayúdanos, Señor, a poder vivir en nuestro día a día el Evangelio. Ayúdanos a poder vivir en el día a día, Señor, el exaltar tu nombre, el glorificarte, que tu nombre sea también predicado a otros, Señor. Ayúdanos a cumplir con esta parte que nos tocó, Señor, que ni siquiera somos capaces de hacerla por nuestros propios medios, sino es por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, sigue transformando nuestras vidas, sigue guiándonos, Señor, para poder ser unos hijos tuyos que te alaban y te glorifican a diario. Ayúdanos, Señor, cuando estemos en la dificultad, cuando estemos quizá en medio de los problemas, Señor, a que tu nombre sea exaltado, a poder alabar tu nombre cuando creemos que por nuestras capacidades no podemos más. Señor, tú seas fortaleciendo nuestras vidas. Ayúdanos a poder mirarte a ti por sobre todas las cosas, Señor, porque tú eres lo importante. Las cosas de este mundo, los estudios, los títulos, los trabajos, las cosas materiales, son cosas pasajeras, Señor. Ayúdanos a no aferrarnos a esto, sino que a aferrarnos a ti,
a ti que eres eterno, Señor, a ti que es lo único, Señor, que nos puede transformar, que nos puede guiar, que nos puede hacer verdaderamente felices. Ayúdanos a entender que nuestra paz, nuestro consuelo, nuestra fuerza está en ti. Guíanos, Señor, transforma nuestros corazones, no permita, Señor, que sigamos desfallecidos, buscando, dando vueltas en círculos, Señor, mirándonos nosotros mismos, sino que podamos entender y seguir el camino que nos lleva a ti, Señor, y seguir el camino, Padre, para conocerte cada día más y para que nuestras vidas puedan ser transformadas por ti. Te pedimos, Padre amado, tu bendición, tu guía, tu protección, por los méritos de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció.